Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que nos presenta Ayn Rand en su libro titulado La virtud del egoísmo. Estamos ya en el capítulo número 14, en el cual Rand 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que nos presenta Ayn Rand en su libro titulado La virtud del egoísmo. Estamos ya en el capítulo 14, cuyo título es La naturaleza del gobierno. La naturaleza del gobierno, y lo retomo exactamente donde nos quedamos en la sesión anterior. Dice Rand que lo propio del ser humano, ¿sí?, es estar gobernado por leyes y no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes. Y esto es muy importante porque si los hombres estuviéramos gobernados por hombres, si las personas estuviéramos gobernadas por personas, estaríamos total y absolutamente, ¿sí?, sujetos al capricho de esas personas. A ver qué se les ocurre hoy, a ver qué se les ocurre mañana, y esto introduciría lo que podríamos llamar inseguridad jurídica. Nunca sabríamos a priori a qué atenernos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de las leyes? Que sean justas o injustas, eficaces o ineficaces, nos dan seguridad. Sabemos a qué atenernos. Esta es la ley, esta es la regla del juego, esta es la norma. Ahora, si son leyes injustas, habría que modificarlas para volverlas leyes justas. Y si son leyes ineficaces, habría que cambiarlas para volverlas leyes eficaces, señalando que el primer requisito que se requiere para que una ley sea eficaz en el sentido de que voluntariamente estemos dispuestas a respetarla es que sea una ley justa, que son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes. Y yo a esta afirmación, lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres, le agregaría una palabra, un adjetivo muy importante. Lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes justas, porque no se trata nada más de tener leyes, sino de que las leyes sean leyes justas, y son justas aquellas leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Bueno, dicho esto, dice Rand, dado que la protección de los derechos del individuo es el único propósito correcto de un gobierno, es también el único tema adecuado de la legislación. Todas las leyes deben basarse en los derechos del individuo y estar dirigidas a su protección. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas. ¿Sí? Ese debe de ser el objetivo de la ley. ¿Sí? El objetivo de la ley. Bueno, dice Rand, el origen de la autoridad de un gobierno es el consentimiento de los gobernados. El origen de la autoridad de un gobierno es el consentimiento de los gobernados. Y a esto habría que hacerle algunas aclaraciones. Hombre, ¿se entiende en qué sentido lo dice Rand? ¿Cuál es la enorme ventaja de la democracia? Pues que la legitimidad del gobierno viene del consentimiento de los gobernados, que antes de ser gobernados votaron por esos políticos que querían llegar a gobernarlos. Pero a ver, estrictamente hablando, tendríamos que decir que en un sistema democrático, ojo, democrático, la autoridad de un gobierno es el consentimiento no de los gobernados, de ninguna manera, sino de la mayoría que votó por ellos. Y hay una gran diferencia entre el consentimiento
de los gobernados, entendiendo todos los gobernados y por lo tanto todos los ciudadanos, y la mayoría que votó por ese gobierno que ya está ejerciendo el poder. Y ahora, más allá, yo creo que el origen de la autoridad de un gobierno, ¿sí?, es hacer valer la justicia. A ver, ¿es legítimo el gobierno que hace valer la justicia, que hace respetar los derechos de las personas? Eso es lo que realmente le da la legitimidad a un gobierno. A ver, supongamos un gobierno, ¿sí?, de una sola persona que llegó al poder, ¿sí?, a través de la fuerza. No fue electo democráticamente, pero que una vez en el poder, ¿sí?, asumiendo el poder político, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, ¿sí?, lo utiliza para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Bueno, un demócrata podría decir, es que ese gobernante no tiene la legitimidad de origen porque no fue electo, ¿sí?, por una mayoría de votantes. Pero un liberal podría decir, bueno, de acuerdo, no fue electo por una mayoría de votantes, pero ya en el poder lo que está haciendo es hacer valer los derechos de los ciudadanos, impartir justicia. Ese gobierno que no tendría la legitimidad de origen, porque desde el punto de vista democrático no fue electo por una mayoría de votantes, pero que ya en el poder lo único que hace es hacer valer en la medida de sus posibilidades, que nunca serán totales, los derechos de los ciudadanos, ¿tendría legitimidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque puestos a elegir, creo que es mucho más importante lo que hacen los gobernantes una vez que tienen el poder que cómo llegaron esos gobernantes al poder. Yo creo que es mucho más importante lo segundo, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Dice, existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre. A ver, fíjense, existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada. El principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física con el fin de posibilitar una aplicación ordenada, objetiva y definida legalmente. A ver. Esta idea proviene de Thomas Hobbes. En el estado de naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. En el estado de naturaleza, antes de que haya un gobierno, ¿sí?, todo mundo arremete en contra de todo el mundo y así no podemos vivir. ¿Cómo superamos esa situación? ¿Sí? Renunciando al uso de la fuerza, ¿sí?, y otorgándole el monopolio de la fuerza a un grupo de personas que llamamos gobierno, ¿sí?, cuya tarea será usar la fuerza para defendernos los unos de los otros. Este es el argumento, ¿sí?, de Thomas Hobbes, que en esencia retoma a Ayn Rand. Existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada. El principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física con el fin de posibilitar una aplicación ordenada, objetiva y definida legalmente. A ver, preguntémonos, ¿realmente si queremos vivir en una sociedad civilizada, debemos renunciar a la autodefensa? Porque eso es lo que está diciendo Rand. Existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada. El principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar
en el gobierno el derecho a su propia defensa física. Yo renuncio a defenderme a mí mismo de las agresiones de los delincuentes y delego esa responsabilidad en el gobierno. A ver, ¿qué condición tendría que cumplirse para que una persona, de manera sensata, actuara de esta manera? Bueno, pues la condición que tendría que cumplirse sería tener un gobierno 100% eficaz. Un gobierno que en todos los casos fuera capaz de evitar la comisión de delitos. Evitar asesinatos, evitar secuestros, evitar robos. Si tuviéramos un gobierno 100% eficaz, capaz de prevenir la comisión de delitos, pues entonces sí, yo renuncio a defenderme a mí mismo de los delincuentes, porque ahí está el gobierno que en cualquier intento de delito en mi contra va a lograr defenderme. Pregunta, ¿ese gobierno existe? ¿Ese gobierno existe? Pues evidentemente que no. Entonces, es prudente renunciar a la autodefensa con el argumento de que para eso está el gobierno, para defendernos, ¿sí?, de la comisión de delitos. De ninguna manera, ¿sí? Yo creo que sería una verdadera insensatez. Y yo creo que este es uno de los errores que tiene el liberalismo, ¿no? Es decir, a ver, los ciudadanos deben de renunciar al derecho a la autodefensa porque para eso está el gobierno, ¿sí? Gobierno que tiene el monopolio legal del uso defensivo de la fuerza, del uso defensivo de la violencia. Yo creo que esto no es así. A ver, ¿tengo o no tengo el derecho, independientemente de qué tan eficaz sea el gobierno, de defenderme a mí mismo frente a los ataques de la delincuencia? Claro que sí. Ahora, tengo el derecho, ojo, no la obligación. ¿Qué quiere decir que tengo el derecho? A ver, que si yo decido defenderme a mí mismo de un ataque de la delincuencia, adelante. Y esa decisión dependerá de si considero que tengo los medios adecuados para poder salir triunfante en mi defensa. Pero si yo considero que no, ¿sí?, que no tengo los medios para defenderme a mí mismo de la delincuencia, por ejemplo, 3 personas, ¿sí?, asaltándome a punta de pistola, pues yo creo que ahí lo prudente es entregar la cartera. ¿Sí? Porque muy probablemente si intento defenderme a mí mismo, voy a salir perdiendo no solamente la cartera, sino en una de esas la vida. Pero de que tengo el derecho, si considero que puedo hacerlo de manera eficaz, de defenderme contra la delincuencia, sí. Entonces, esta idea de que en una sociedad libre, ¿sí?, organizada bajo los principios liberales, los ciudadanos debemos renunciar al uso de la violencia defensiva, porque para defendernos de la delincuencia está el gobierno, es una creencia, desde mi punto de vista, totalmente errada. Repito, existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física. Lo cual a mí me parece un error. Me parece un error que muchos liberales repiten y que, bien pensada esta idea, debería de desecharse. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.